hablar sobre el derecho sucesoral, su evolución y sobre sus órdenes sucesorales, ¿no? Empezaremos con una reseña histórica, hablando de los diferentes países en donde se inició esta rama del derecho, hasta el punto en el que llegaremos a nuestra contemporaneidad y también terminaremos con las órdenes sucesorales, hablando un poco de ellas. Eh, bueno, haremos una exposición mediante diapositivas en las cuales, mediante imágenes, vamos a proyectar y mi persona va a hacer la labor de explicar muy generalmente cada una de ellas, cada una de las etapas que se ha vivido pues, en la humanidad. Para comenzar, vamos a hablar sobre la evolución del derecho sucesoral y sus orígenes. El origen del derecho sucesoral es antiquísimo. ¿Qué significa antiquísimo? O sea, que es antiguo, demasiado antiguo. Dice que desde los principios, de los primeros aborígenes de la historia de la humanidad, ya le daban una trascendental importancia a la muerte y al fallecimiento. Son los primeros indicios, ¿no?, de una persona y sus consecuencias legales, sociales y familiares. Todos los aspectos eran importantes en ese momento, ¿no? Hasta el punto de que se adoraba el cadáver y sus pertenencias, e inclusive se les enterraba con las mismas en respeto a sus propiedades y derechos a una ultratumba. Y bueno, pues teniendo en cuenta que hoy en día también se hace eso, ¿no? Pues en diferentes lugares del mundo, dependiendo de la cultura. Bueno, ahora seguiremos hablando sobre la evolución histórica de la época primitiva. Tenemos características muy generales, ya que todas estas épocas hubo una historia demasiado larga y pues nos llevaría días, semanas y meses explicarlas todas, ¿no? Entonces, bueno, diremos las características más importantes. Como fue en ese tiempo fue un derecho poco desarrollado y rudimentario, el derecho de las sucesiones. También se observa un derecho constitucionario, es decir, o sea, el derecho es fijado por la conducta de los hombres y la repetición le daría fuerza obligatoria a la norma jurídica escrita. También se habla de las sanciones para los que no seguían la conducta que era habitualmente pues aceptada. Bueno, ahorita hablaremos también sobre Egipto y lo que pasó también en Babilonia. Las sucesiones en estas partes era de forma individual. Tanto el padre como la madre tenían amplio poder para administrar o donar sus bienes a sus hijos. Existía también igual derecho para los hijos varones como las hijas mujeres. Existía una prohibición para los hijos que debían respetar los bienes de sus padres mientras vivían únicamente a la muerte de uno de ellos, ¿no? Podían repartirse los bienes, a esto se le llamaba sucesión. Esa es una clara idea pues, de lo que se estaba viviendo en ese momento y daba señales pues, de lo que es el derecho de sucesiones en ese entonces, ¿no? Bueno, ahorita vamos a mirar un aspecto muy importante y relevante en ese entonces para el derecho de sucesiones, y no solo para el derecho de sucesiones, sino que para el derecho en general. Se trata del Código de Hammurabi de Babilonia. El Código de Hammurabi, que fue escrito pues hace más de 2000 años antes de Cristo, fue encontrado en 1901. Eh, fue hecho en una piedra de cilindro de 2 metros de altura. En este código hay preceptos de materia civil, penal, administrativo, sin que falten disposiciones de carácter mercantil, ¿no? Porque en este código están plasmadas varios caracteres o preceptos de diferentes áreas del derecho, ¿no? Como dice aquí también. En el derecho sucesoral también decía que los hijos estaban en posición prominente respecto a la viuda, que continúa siendo cabeza de familia. Los hijos heredaban en partes iguales, pero el padre puede favorecer a uno en especial, ¿no? Eso era lo que prácticamente decía ese código sobre las sucesiones, ¿no? Ese es un aspecto general para que tengamos más o menos una idea de lo que este código fue tan importante para el desarrollo de esta rama del derecho, ¿no?
Ahora seguiremos con el Imperio griego, ¿no? Que también es fundamental en la evolución de esta temática. Las sucesiones se dio en dos tipos, la intestada, que es decir, sin testamento, y el testamentario, es decir, con testamento, ¿no? Lo que hoy podemos ver claramente, ¿no? El Imperio Romano, el derecho hereditario romano dice que tiene a la herencia como el objeto de la sucesión, debido a que el heredero recibe la totalidad del patrimonio, no objetos específicos. Es así como se da la apertura al concepto de mortis causa, que significa la sucesión universal. La sucesión en Roma no solo comprendía el patrimonio del difunto, sino que incluía también los ideales, las simpatías y las antipatías del difunto. El heredero continúa la personalidad entera del difunto y no solo la personalidad patrimonial. Bueno, pasando del Imperio Romano, digamos con la época feudal, que también es muy importante, ¿no? El derecho feudal pues manejaba las sucesiones de otra manera. Estas eran las sucesiones que correspondían a la nobleza, y aquí jugaban otros factores. No solo se heredaba la tierra, sino los títulos de la nobleza, que iban adjunto a ella, y se heredaban como propiedad. Los derechos de cobrar impuesto, como las mujeres no transmitían la nobleza a sus descendientes, ¿no? Casi nunca heredaban. Podían heredar una tierra o un título, pero no transmitirlo a sus hijos. Sanidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre las características de la sucesión. Las principales características son estas, ¿no? Por ejemplo, es un hecho jurídico, es un modo de adquirir por causa de muerte, es un modo de adquirir derivativo y de efecto traslaticio, ¿no? Implica continuidad entre el cónyuge y sucesor en la titularidad de la relación activa y pasiva. Es un título gratuito, también los asignatarios son voluntarios, se transmiten bienes a título singular o universal. Siempre hay un difunto, una herencia y un asignatario. También nace con la muerte. Se basa en la organización familiar. Toda persona fallece y la sucesión es una forma testada, intestada o mixta. Toda persona puede disponer de sus bienes conforme a la ley, ¿no? Se adjudican también los bienes sin atender su origen, sexo ni progenitura. La adquisición de esta forma puede ser de incremento patrimonial y que depende de la voluntad del llamado. Es un fenómeno de interés económico a los llamados a la sucesión, de los llamados a la sucesión. Los acreedores conservan también todos sus derechos y garantías. También se transmite una universalidad jurídica. Se inicia con la muerte y termina con la partición y la adjudicación aprobada judicialmente, ¿no? Es importante tener estas características para tener una idea y un conocimiento básico sobre la sucesión. Bueno, ahorita miramos las clases de sucesiones, cuál es la que es entre vivos y por causa de muerte. Se puede decir inter vivos o mortis causa. La universal dice que si recae sobre una universalidad jurídica o puede ser singular sobre los legados. También existe la traslativa, que dice según se deriva del muerto, y constitutiva si lo constituye los derechos. También la voluntaria dice que sea del querer del testador o necesaria, ordenada por la ley. También la definitiva, dice según sea pura o simple y provisional, ¿no? Si se sujeta a una condición. Testada, con testamento intestada, sin testamento y mixta, si tiene parte testada y parte intestada. También la judicial o contenciosa, que es ante el juez, y notaria o notarial o voluntaria, que es ante el notario o por escritura. Última, la penúltima es vacante. Dice que no hay asignatarios que acepten la herencia y con los asignatarios hay herederos que comparezcan y acepten la herencia. La última es la sucesión contractual o convencionada. Bueno, estas son las clases de sucesiones que también es importante tenerlas en cuenta. Eh, Ahorita seguimos con la utilidad jurídica de la apertura de sucesión, que es muy importante. La apertura de sucesión es muy importante y útil, ¿no? Ya que sirve para muchas cosas. Una de ellas es permitir la utilización de acciones contra el testamento. También califica la validez de las disposiciones testamentarias en cuestiones de fondo.
eh, nace la herencia y la división hereditaria también, ¿no? Permite conocer las leyes vigentes aplicables al tiempo de su apertura. Permite también proceder a la aceptación y repudiación de la herencia. También permite celebrar pactos sobre el derecho de la sucesión. También permite precisar todo el concernimiento de la sucesión. Abre paso a la delación de la herencia. Permite a los herederos la petición de medidas cautelares. También establece si opera el derecho de representación o transmisión en los herederos. También qué derechos tiene el cojus y en los que puede sucederse, ¿no? También puede determinar las personas hábiles pues, para suceder. Bueno, eh, para terminar la utilidad jurídica de la apertura de sucesión, pasaríamos al fin objetivo de la sucesión, que son varios, pero pues nombraremos los principales, que es conocer y precisar quiénes son los herederos y legatarios llamados a suceder en cada sucesión, ¿no? El otro importante es también tener en cuenta la cuantía o valor de la herencia, es decir, qué bienes o derechos o deudas dejó el cojus. Eh, ¿Quién administra también el patrimonio herencial, ya curador de bienes, o sea, albacea, o los mismos herederos? Finalmente, ¿cómo será pues, la distribución de los bienes, derechos y deudas esenciales en la partición y adjudicación de la masa herencial, ¿no? Bueno, los elementos de la sucesión. En toda la sucesión de causa de muerte es necesario acredita la existencia, ¿no? De un difunto, una herencia y un asignatario o heredero. Debe tenerse en cuenta que toda persona tiene un asignatario que puede ser su cónyuge o alguno de sus parientes o el Instituto Bienestar Familiar, ¿no? A que toda persona debe dejar una herencia por cuanto debe tener un patrimonio, ¿no? eh, pero se concluye que se determina efectivamente la sucesión es la muerte del causante, ¿no? La sucesión tiene por objeto la distribución de la herencia. Es necesario que pues existan estos tres elementos que mencionamos para que nazca la sucesión mortis causa y sus efectos. Pues es importante tener en cuenta pues que bueno, ahorita hablaremos sobre la evolución legislativa del derecho sucesoral en Colombia. El derecho de sucesiones nace con la constitución de la familia y estudia y regula por medio de normas sustanciales el hecho jurídico muerte, es decir, la determinación de los bienes después de la muerte de un sujeto llamado causante, el cual está regulado en el colombiano desde el artículo 140, 1443 al 1493 del libro tercero. En la evolución del derecho de sucesiones, principalmente en los derechos del cónyuge, superstite, han quedado importantes conceptualizaciones trascendentes y doctrinales, e innovadores pronunciamientos jurisprudenciales, como es el reconocimiento de los derechos a la familia homoparentales, cambios conceptuales que dan alcance diferente al artículo 42 de la Constitución Política de Colombia respecto a la conformación de familia, favoreciendo a las uniones homosexuales para que éstas alcancen los efectos jurídicos que el derecho positivo vigente en Colombia dispone para las uniones heterosexuales que establecen los lazos familiares. Y bueno, hablando más sobre la evolución legislativa, esta antes se hacía desde el derecho romano, pero hoy en día solo se habla de Colombia. Y esto desde el Código Colombiano original. Con la Confederación Granadina se tenían 9 departamentos, pero eran tenidos como estados, ya que era federalista. Esto fue de 1858 y 1886. Luego fue los Estados Unidos de Colombia desde 1873 hasta 1886, donde lo más importante fue su constitución, ya para que 1858 y 1867 los estados tomaron de base el Código Civil de Chile. Le pidieron el Código Civil a Andrés Bello para guiarse y él envió el Código Civil chileno y así lo copiaron en todos los Estados Unidos de Colombia. El primero fue el estado de Cundinamarca, pero el código chileno era una copia del código francés con algunas diferencias
ya que Napoleón no estaba de acuerdo con la unión de la Iglesia y el Estado, y Andrés Bello sí. Con la Ley 84 de 26 de mayo de 1873 se creó el Código Civil de la Unión, que fue el primero código de los Estados Unidos de Colombia. Ese traía una estimación de los hijos tales como hijos legítimos, que eran los habidos dentro del matrimonio, y por debajo de estos estaban los hijos que nadie quería ser los hijos ilegítimos, y entre estos resaltaban los hijos naturales, que eran hijos de papás que no tenían impedimentos para casarse, y además tenían el apellido de sus padres. Estos son los hijos de las personas que no se han casado. El problema del hijo natural es que era menos que el hijo legítimo, pero este tenía una oportunidad para subir de nivel de los hijos legítimos, y era que sus padres se casaran y sus hijos naturales, cuando sus padres se casan, son hijos legítimos, matrimoniales, es decir, se hicieron legítimos después. Estos hijos naturales eran lo mejor de lo peor. En este tiempo sí se podían casar por lo civil, pero los que hacían así debían dejar de apostatar de la religión. Esto era dejar de pertenecer a esta. En ese tiempo los sacerdotes celebraban la misa a espaldas y latín, la única oportunidad que se ponía de frente, pero trepado en un pulpino para predicar el sermón. Los hijos espudios o de daño y punible ayuntamiento eran los hijos de adulterio, de incesto y los nefarreos. Pero debajo de estos estaban los hijos sacrílegos, que eran hijos de sacrilegios, como los hijos de los sacerdotes con una mujer sin hábito o una monja. El Código Civil de la Unión estuvo vigente desde el 31 de mayo de 1873 hasta el 21 de abril de 1887. Ese artículo 1045 dice que el patrimonio debía repartirse en 5 partes. A 4 de ellas era para los hijos legítimos y una parte era para los hijos naturales. Esto era una forma de humillar a sus hijos naturales. En 1800 se disgregó la Unión y por tanto llega hasta ahí la vigencia de esta ley del Código de la Unión. Hay una persona clave tras la Constitución de 1886. Este es el padre de la reunión de Colombia. Este es el padre de la regeneración. Es el colombiano señor Rafael Núñez. Él fue el responsable de la unificación política y social de Colombia. Encontró elementos suficientes para unirnos de nuevo a través de la bandera. Nos dio la letra del himno nacional, así dejamos de ser la república fragmentada en 9 estados. Pasamos a unirnos otra vez a 1825 y 1894. Con la ley 57 de 1887 se introdujeron grandes cambios por el Congreso, pero esta ley solo duró 4 meses. No gustó su vigencia, solo fue desde el 22 de abril de 1887 hasta el 27 de agosto de 1887. En esta el patrimonio se divide en 2 mitades. En una de ellas solo van hijos legítimos y en la otra van tanto los legítimos como los naturales. Esta nueva forma logró contrarrestar la división que hacía don Andrés Bello. Esta ya no era beneficiosa como la que había antes, pero no duró mucho porque aún así querían que fueran menos aún, para que ello crearan la ley 153 de 1887, misma que estuvo vigente desde el 28 de agosto de 1887 hasta el 29 de marzo de 1936. Duró 49 años en vigencia. Esta sí enmarca una voluntad legítima del Congreso. Esta ley del artículo 86 dice que los hijos legítimos excluyen a todos los herederos, dejando sin nada a los hijos naturales. Y, y si no hay hijos legítimos, tampoco así reciben los hijos naturales. La ley prefiere solo que sean los papás, entonces los que reciben, dejándoles una miserable porción a los hijos naturales. En 1936 fue el presidente Alfonso López Pumarejo, que en su gobierno se reformó parcialmente la Constitución, se fortalecen las centrales obreras y la vía agraria, mejoró la educación primaria y fundó las bases en las que el actual sistema educativo.
Bueno, y para pasar, eh, López Pomarejo afirmó que solo quedan los hijos legítimos y los hijos naturales pasan a toda esta lista de hijos discriminados a ser hijos naturales. Y es aquí donde el Congreso se pregunta de nuevo si será que estos hijos naturales pueden recibir. Y pasamos a una discriminación excluyente a una discriminación incluyente. Es decir, la discriminación sigue, pero ahora la reciben algo esto con la ley de 45 de 1936, cuya vigencia data del 30 de marzo de 1936 hasta el 8 de marzo de 1982, con 46 años de vigencia, pero en este caso la proporción en 2 a 1, es decir, le doy un peso al hijo natural y le doy 2 pesos al hijo legítimo. En 1982 cambió el mundo de los países como el chileno, Argentina y Perú, pero en Colombia aún seguía el derecho rural absurdo. Pero después de esta llegó la Ley 29 de 1982, que tuvo vigencia desde el 09 de marzo hasta el 1982, el 31 de diciembre del 2018, con vigencia de 36 años. En esta se crea la igualdad de los hijos ante la ley y esta no llega, no llega con la Constitución de 1991, sino que introdujo gracias al Congreso. Esta ley decía que los hijos legítimos y adoptivos extramatrimoniales excluyen a todos los herederos, así que ya se les llama naturales y no extramatrimoniales. Sin embargo, se sigue con la discriminación, ya que al presumir que hay hijos legítimos, se presume que hay unos ilegítimos. Pero está hierro que corrige la Constitución de 1991 llamándolos solo hijos matrimoniales. Con la ley 1934 de 2019, expedida el 2 de agosto, entrando en vigencia el 1 de enero de 2019, hasta nuestros días está aportada el primer orden sucesoral. Ya no habla de hijos, sino de descendientes. Esto es que si no hay hijos, pueden ir los nietos y de no haber irán los bisnietos. Este es el cambio que se ha introducido, cambia a los hijos ampliándolos por descendientes. Pero si el causante hubiera dejado 2 hijos, pero debe haber por lo menos uno o más vivos, y ahí si los nietos de los que ya no viven entran a heredar. Y bueno, ahí terminamos con la evolución legislativa del derecho sucesoral en Colombia. Y bueno, otro dato que se nos olvidó pues mencionar es la cronología o la línea de tiempo tiene la evolución legislativa del derecho sucesoral en Colombia, ¿no? La cual es con el Código Civil de la Unión, Ley 57 de 1887, Ley 103 de 87, Ley 45 de 1936, Ley 29 de 1982 y Ley 1934 del 2018. Estas son las leyes que hicimos mención anteriormente, pero ahorita están mencionadas en orden, pues como en una línea de tiempo o en orden cronológico, ¿no? Bueno, ahorita pasamos a hablar sobre las órdenes sucesorales. Vamos a dar un concepto, lo cual es muy importante tener en cuenta el conocimiento de esta materia. Eh, el llamado orden sucesor, es decir, las figuras jurídicas que determinan la prelación y el número de personas que están obligadas a cobrar los bienes del fallecido o las que están obligadas a dar la herencia del fallecido. También puede definir como un grupo de personas que cobran herencia del difunto con preferencia a otro grupo de personas. Bueno, los órdenes sucesorales están en el primero es el artículo 1045, que es el primer orden hereditario. Dice, los hijos y los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y reciben entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Ese artículo 1000, segundo orden hereditario. Descendientes de grado más próximo, si el difunto no deja posterioridad, heredarán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo plena, los adoptantes excluyen a los descendientes
de sangre. En la de la en forma simple, los adoptantes y los padres recibirán. Bueno, seguiremos con el artículo 1047, que es el tercer orden, hermanos y cónyuges. Si el difunto no deja de descendientes, ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, los sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales. Según el texto actual, el Código Civil del artículo 1051 es modificado por la Ley 29 de 1982, artículo 8, en cual dice cuando orden a falta de descendientes, el cuarto orden a falta de descendientes o ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos, hijos del difunto y los hijos y hermanos. O sea, a falta de los descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, sucederán al difunto los hijos de sus hermanos, sus sobrinos. Bueno, el orden, para finalizar, dice que si a quien fallece no le sobrevive ninguno de los herederos mencionados, será el Ministerio de Bienestar Familiar quien herede los activos del difunto. Bueno, estos son los órdenes sucesorales que son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Como aquí el decía que se lo define como las que cobran la herencia de preferencia, ¿no? Cada uno de ellos tiene una preferencia. Pues, aquí finalizamos este video, espero que pues, les haya gustado. Muchas gracias.